Lárgate de aquí, vieja ridícula. Estás arruinando la estética de mi boda. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo me gritó frente a 300 invitados de la alta sociedad. Me arrebató la caja de cartón que sostenía con mis manos temblorosas y la lanzó con fuerza contra el piso de mármol pulido. El sonido del cartón rompiéndose resonó más fuerte que la orquesta de cuerdas que tocaba de fondo. «Seguridad, saquen a esta basura de mi vista», ordenó él sin mirarme a los ojos, mientras su nueva esposa se reía tapándose la boca con un abanico de encaje. Lo que mi hijo Aldo no sabía, mientras me veía ser arrastrada hacia la salida por 2 guardias corpulentos, era que acababa de tirar a la basura su única salvación. Dentro de esa caja humilde envuelta en papel periódico no había basura. Había una sentencia de muerte para su nueva familia perfecta y el único boleto que podía salvarlo de pasar los próximos 20 años en una celda fría del reclusorio norte. Pero él eligió la vergüenza y yo, doña Amalia, elegí la justicia. El día había comenzado mal. El sol quemaba con una intensidad inusual para ser octubre en la Ciudad de México, y mis zapatos negros, los únicos decentes que tenía para ir a misa, me apretaban los juanetes de una forma insoportable. Me bajé del microbús en la carretera federal a 2 kilómetros de la entrada de la hacienda Los Arcángeles. El chófer me había mirado con lástima al dejarme en medio de la nada. «Madre, ¿segura que esto es zona de ricos, no hay paso peatonal?», me había dicho. Yo solo asentí apretando contra mi pecho la caja de cartón amarrada con un lazo rojo que había rescatado de un regalo de Navidad de hace 5 años. Caminé por el acotamiento, tragando polvo cada vez que pasaban las camionetas blindadas y los coches deportivos que se dirigían al mismo lugar que yo. Cuando llegué a la imponente reja de hierro forjado, estaba cubierta de una fina capa de tierra gris. Mi vestido negro, que había almidonado con tanto cuidado la noche anterior, ya tenía manchas de sudor en la espalda. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre joven con un traje que le quedaba grande, me bloqueó el paso sin siquiera preguntarme nada. «La entrada de servicio es por atrás, señora. Los lavaplatos entran por el callejón de carga», me dijo señalando un camino de terracería lleno de lodo. No me moví. Saqué un pañuelo arrugado de mi manga y me sequé la frente. «No soy lavaplatos», dije con la voz ronca por la sequedad del camino. «Soy la madre del novio». El guardia soltó una carcajada seca de esas que no llegan a los ojos. Miró mi cabello canoso recogido en un chongo mal hecho, mis manos callosas y la caja de cartón que parecía sacada de un basurero. «Y yo soy el hijo perdido de Luis Miguel. Ándele, madre, no me quite el tiempo. Si quiere vender dulces o pedir limosna, váyase al pueblo». Tuve que esperar 40 minutos bajo el sol hasta que un organizador del evento con un auricular en la oreja y una lista en la mano pasó por ahí y verificó mi nombre a regañadientes. Amalia. Amalia... Ah, sí. Aquí hay una nota pequeña al margen. Dejar pasar, ubicar en mesa 45, zona de servicio. Me dejaron entrar, pero no por la puerta principal donde los invitados eran recibidos con copas de champaña y canapés de salmón. Me hicieron entrar por una puerta lateral pasando por la cocina entre el olor a grasa y el griterío de los cocineros. La hacienda Los Arcángeles era un insulto a mi realidad. Había candelabros de cristal colgando de los árboles, miles de rosas blancas importadas que seguramente costaban más que mi pensión de
3 años y meseros con guantes blancos que se movían como fantasmas. Me sentaron en la mesa 45, que en realidad no era una mesa de invitados. Era una mesa plegable colocada detrás de una columna gruesa justo al lado de la puerta abatible de los baños. Desde ahí apenas podía ver la pista de baile. Nadie se acercó a ofrecerme agua. Los invitados pasaban a mi lado, sus vestidos de seda rozando mi silla, y apartaban la mirada como si yo fuera invisible, o peor, como si fuera una mancha en su cuadro perfecto. Escuché a 2 mujeres jóvenes con peinados altos y joyas brillantes cuchichear cerca de mí mientras esperaban para entrar al baño. ¿Viste a la vieja esa sentada en el rincón? ¿Quién dejó entrar a la pordiosera?, dijo una. Debe ser la nana de alguien o la abuela de alguna sirvienta que se coló. ¡Qué horror! Rompe toda la estética chic que Gretel planeó, respondió la otra. Me encogí en mi silla abrazando mi caja. Quería gritarles que yo había pagado la universidad de ese novio al que venían a celebrar. Quería decirles que esas manos callosas que tanto les repugnaban habían frotado pisos durante 30 años para que Aldo pudiera usar trajes como el que llevaba hoy. Pero no dije nada. La costumbre de ser invisible era un hábito difícil de romper. Entonces lo vi. Aldo, mi hijo. Estaba en el centro del jardín recibiendo abrazos y palmadas en la espalda. Se veía tan guapo, tan distinto al niño mocoso, que corría por nuestra vecindad persiguiendo un balón desinflado. Llevaba un esmoquín azul noche que se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético. Reía, con esa risa ensayada que había aprendido en la escuela de negocios, esa risa que sonaba a dinero. A su lado estaba Gretel, la novia. Parecía una muñeca de pastel envuelta en metros de tul y encaje francés. Brillaba, literalmente brillaba bajo el sol de la tarde. Me levanté. Mis rodillas crujieron un recordatorio doloroso de mi edad y de la caminata. Necesitaba verlo. Necesitaba darle mi regalo antes de que todo se fuera al diablo. Avancé entre las mesas esquivando meseros con la caja apretada contra mi pecho como un escudo. «Aldo», lo llamé. Mi voz salió más débil de lo que esperaba, ahogada por la música de jazz en vivo. Pero él me escuchó. Se giró y la sonrisa de comercial de dentífrico se borró de su rostro en un segundo. Sus ojos se abrieron con pánico, no con alegría. Miró a los lados, verificando quién estaba cerca, y luego caminó hacia mí a paso veloz, interceptándome antes de que pudiera llegar al centro de la pista. Me agarró del brazo justo donde la carne es más flaca y duele más, y me arrastró hacia la sombra de una carpa de postres. «¿Qué haces aquí?», siseó entre dientes, su cara roja de furia contenida. «Te dije que no vinieras. Te mandé dinero para que te quedaras en la casa». «Es tu boda, mijo», respondí tratando de mantener la dignidad aunque el dolor en mi brazo era agudo. «Soy tu madre. No podía faltar». «Mírate», dijo él, señalándome de arriba abajo con un gesto de asco. «Hueles a humedad y a camión. Gretel va a tener un ataque si te ve. Sus padres están aquí, mamá, los Montemayor, gente importante, gente decente, no como esto». Hizo un gesto vago que abarcaba mi vestido, mi caja, mi existencia entera. «Te traje un regalo», dije ignorando sus insultos porque ya estaba acostumbrada a ellos. Levanté la caja. «Es algo que hice para ti. Ábrelo, por favor. Es importante». Aldo miró la caja envuelta en papel periódico con horror. «Ni se te ocurra sacar esa porquería aquí. ¿Qué es? Otra de tus manualidades de vieja. Un suéter que pica, no quiero tus trapos, mamá».
En ese momento una sombra se proyectó sobre nosotros. Era Gretel, seguida por sus padres don Vidal y doña Soraya Montemayor. Gretel nos miró con los ojos entrecerrados, una mezcla de curiosidad y desprecio. «Amor, ¿qué pasa aquí?», preguntó ella con una voz chillona que me taladró los oídos. «¿Quién es esta señora? Se metió a robar los centros de mesa». Aldo me soltó el brazo como si quemara, se enderezó el saco y forzó una sonrisa nerviosa. «No nada, mi vida, es una antigua empleada doméstica que tuve hace años, ya se iba. Está un poco senil, pobre mujer». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Empleada doméstica, senil, miré a los padres de Gretel. Don Vidal, un hombre obeso con un traje gris brillante y varios anillos de oro en los dedos, me miró como si fuera un insecto en su sopa. Doña Soraya, una mujer operada hasta la inexpresividad, ni siquiera me miró. Estaba ocupada escribiendo en su teléfono celular. «Pues que la saquen», dijo don Vidal, su voz retumbando como un trueno. «Pagamos una fortuna por la exclusividad de este lugar. No quiero gente de esa clase merodeando cerca de la mesa de regalos. Podría robarse los sobres con dinero». «Oye tú», me dijo Gretel, chasqueando los dedos frente a mi cara. «¿No escuchaste? Vete, arruinas las fotos». Aldo me miró. Hubo un microsegundo en el que vi una duda en sus ojos, quizás un recuerdo de cuando tenía fiebre y yo le ponía paños fríos en la frente toda la noche. Quizás el recuerdo de cuando vendí mi anillo de bodas para comprarle su primera computadora, pero el momento pasó, la ambición ganó. «¿Ya oíste, mamá? Digo, señora», corrigió Aldo rápidamente. «Lárguese». «Aldo, por favor», insistí dando un paso adelante y extendiendo la caja hacia él una última vez. «Solo recibe esto, es una colcha, pero tiene algo adentro, algo que necesitas ver». Aldo perdió la paciencia. La presión de sus suegros millonarios, la mirada de desprecio de su esposa, todo fue demasiado para su ego frágil. Me arrebató la caja con violencia. «Que te largues, te dije, vieja necia», gritó, y esta vez todo el salón lo escuchó. Levantó la caja sobre su cabeza y la azotó contra el suelo con todas sus fuerzas. El sonido fue seco, definitivo. El cartón se rompió. Una esquina de una tela colorida bordada a mano con hilos de lana asomó entre los restos rotos. Pero nadie le prestó atención a la colcha. Todos miraban a Aldo, algunos con sorpresa, otros con aprobación silenciosa. «Seguridad», bramó Aldo. «Saquen a esta basura de mi vista ahora mismo». 2 guardias aparecieron de la nada. Me tomaron por los brazos levantándome casi en vilo. No opuse resistencia, no grité, no lloré. Mis ojos estaban secos como el desierto. Miré a mi hijo una última vez mientras me arrastraban hacia atrás. Él estaba resoplando, acomodándose los puños de la camisa, mientras Gretel le acariciaba el brazo y le decía: «Pobrecito, qué mal rato te hizo pasar esa loca». Don Vidal pateó la caja rota con la punta de su zapato italiano, enviándola lejos debajo de una mesa de servicio. «Nadie toca esa caja», pensé mientras me sacaban por la cocina. «Nadie sabe lo que hay ahí». Me dejaron en la carretera fuera de la reja. «Y no vuelva, abuela, o llamamos a la patrulla», me advirtió el guardia antes de cerrar el portón en mi cara. Me quedé ahí parada sola en medio del polvo. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de un naranja violento. Pasó un pecero verde de esos que traquetean como si se fueran a desarmar y le hice la parada. Subí con dificultad pagando mis 6 pesos con monedas que saqué de un monedero de tela. El autobús estaba casi vacío.
Me senté junto a la ventana apoyando la frente contra el vidrio vibrante. El motor rugía, pero en mi cabeza había silencio, un silencio absoluto y frío. Cerré los ojos y en lugar de llorar, recordé. Recordé cómo habíamos llegado a este punto. No fue de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta constante como el agua que desgasta la piedra. Recordé la cocina de nuestro pequeño departamento en la colonia Doctores hace 20 años. Las paredes despintadas, el olor a humedad que nunca se iba por más cloro que usara. Aldo tenía 12 años. Estaba sentado a la mesa haciendo la tarea con la única bombilla que funcionaba. Yo había preparado caldo de pollo. Había conseguido un guacal y unas patas en el mercado, lo único que me alcanzaba después de pagar la renta. Serví 2 platos. En el de Aldo puse la única pieza de carne decente que había salido, un muslo pequeño. En el mío solo caldo y tortillas viejas. Cómetelo todo, mijo, necesitas fuerza para estudiar, le dije acariciando su cabello negro. Mamá, ¿por qué tú nunca comes pollo?, me preguntó él con esa inocencia que te rompe el corazón. A mí no me gusta, mi amor, me cae pesado, prefiero el caldito, mentí. Siempre mentía. Mentí cuando dije que no tenía hambre para que él pudiera repetir plato. Mentí cuando dije que me gustaba caminar para ahorrarme el pasaje y comprarle sus cuadernos Scribe. Recordé el día que entró a la preparatoria privada. Yo había conseguido una beca del 50%, pero el resto tenía que pagarlo. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde limpiando oficinas en Polanco. De 3 a 8 lavaba platos en una fonda. Y los fines de semana planchaba ajeno. Mis manos empezaron a deformarse por la artritis y el cloro, pero cada vez que veía a Aldo con su uniforme impecable, sentía que valía la pena. Pero ahí empezó el cambio. Aldo comenzó a tener amigos con apellidos compuestos, amigos que llegaban en chofer. Al principio, Aldo no los traía a casa. Luego empezó a pedirme que no fuera por él a la escuela. «Es que me da pena, mamá», me dijo una vez sin mirarme a los ojos. «Tus manos huelen a jabón barato y tu ropa es vieja. Los chavos se burlan». Me dolió, claro que me dolió. Lloré en el baño esa noche mordiendo una toalla para no hacer ruido. Pero al día siguiente me puse guantes de hule para que mis manos no olieran y dejé de ir a la escuela. Pensé que era la edad, pensé que se le pasaría, qué estúpida fui. Cuando entró a la universidad conoció a Gretel. Ella era todo lo que él quería ser, rubia, rica, despreocupada. Aldo se reinventó, dejó de ser el hijo de la lavandera. Se convirtió en Aldo Martínez, el emprendedor, el visionario. Me dijo que había conseguido un trabajo en la empresa del padre de Gretel, el grupo Montemayor. «Es mi gran oportunidad, mamá», me dijo emocionado, con los ojos brillando de codicia. «Don Vidal dice que tengo talento, me va a poner a cargo de unos proyectos». Yo estaba feliz por él, hasta que empezaron las mentiras descaradas. Un día lo escuché hablando por teléfono con Gretel. «No, mi amor, mis padres están de viaje en Europa. Sí se van a quedar allá una temporada larga. No creo que puedan venir a la cena de compromiso». Cuando colgó, me vio parada en el umbral de la puerta. No se disculpó, se puso a la defensiva. «Es necesario, mamá. Tú no entiendes cómo funciona ese mundo. Si saben que vivo en la Doctores y que mi mamá limpia pisos don Vidal, nunca me dará el puesto de gerente. Necesito proyectar una imagen. Es por mi futuro, es por nosotros».
Cuando yo sea rico, te compraré una casa lejos de aquí. Y yo, vieja tonta, le creí. O quise creerle. Acepté ser el fantasma. Acepté no ir a la pedida de mano. Acepté ser la empleada en las raras ocasiones en que él necesitaba que le planchara una camisa de urgencia. El microbús dio un frenazo brusco, sacándome de mis recuerdos. Un vendedor ambulante subió gritando precios de chicles. Miré mis manos sobre mi regazo. Ya no temblaban, ahora estaban cerradas en puños apretados. La verdadera traición no fue la vergüenza social, eso lo podía soportar. La verdadera traición, la que me llevó a coser esa colcha con dedos doloridos durante 6 meses, ocurrió hace apenas 8 semanas. Aldo me había llamado un martes por la noche. Su voz sonaba tensa. Mamá, necesito un favor, pero tienes que ser discreta, nadie puede verte. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien?, pregunté preocupada. Necesito que vayas a limpiar la oficina de mi suegro, la oficina privada. Despidieron al personal de limpieza de confianza porque sospechaban que robaban. Y don Vidal es muy paranoico. No quiere contratar a una agencia externa. Le dije que conocía a alguien de total confianza, muy discreta, que no hace preguntas. No le dije que eras mi madre, claro. Le dije que eras doña Amalia, una señora que me ayudaba antes. Mi corazón se encogió un poco más, pero acepté. Necesitaba el dinero y además cualquier oportunidad para ver a mi hijo, aunque fuera en secreto, era bienvenida. Fui a las oficinas del Grupo Montemayor en Santa Fe, un edificio de cristal que tocaba el cielo. Entré por el montacargas como siempre. Aldo me dio las llaves y se fue rápido diciendo que tenía una cena con Gretel. Me quedé sola en ese piso inmenso, rodeada de muebles de caoba y obras de arte moderno que no entendía. Empecé a limpiar. Froté los pisos, sacudí las repisas, vacié las papeleras. Era medianoche cuando llegué a la oficina principal, la de don Vidal. Era un despacho imponente con vista a toda la ciudad iluminada. Me sentía pequeña allí dentro. Estaba limpiando el polvo debajo del gran escritorio de roble cuando escuché voces en el pasillo, voces fuertes discutiendo. Me paralicé. Aldo me había dicho que no habría nadie. Por instinto, el instinto de quien ha vivido siempre tratando de no estorbar, me encogí debajo del escritorio en el hueco oscuro donde el jefe pone los pies. La puerta se abrió de golpe. Reconocí la voz de don Vidal al instante. Era una voz grave acostumbrada a dar órdenes. La otra voz era más aguda, nerviosa. Era el contador de la empresa, un tal licenciado Pineda. «Es una locura, Vidal», decía Pineda casi gritando. «El SAT ya envió el segundo requerimiento. Están rastreando las transferencias de las empresas fantasma. No podemos seguir moviendo el dinero a Panamá sin que se den cuenta. Si nos auditan a fondo, van a encontrar los 50 millones de pesos que faltan». «Cállate y deja de lloriquear», respondió Vidal. Escuché el sonido de vidrio contra vidrio. Se estaban sirviendo tragos. «Ya está todo arreglado. ¿Crees que soy un aficionado? Pero los documentos. Tu firma aparece en algunas actas constitutivas antiguas. Esas ya las destruí», interrumpió Vidal. «Y para las nuevas operaciones, las más grandes, las que realmente nos pueden meter a la cárcel, tenemos al chivo expiatorio perfecto». Mi respiración se detuvo. Me apreté la boca con la mano para no hacer ruido. «¿Te refieres al yerno?», preguntó el contador. «A ese imbécil de Aldo», rió Vidal, una risa cruel gorda.
El pobre diablo está tan desesperado por pertenecer a nuestra familia que firmaría su sentencia de muerte si yo se lo pidiera con una sonrisa. Y de hecho ya lo hizo. Escuché el sonido de papeles siendo arrojados sobre el escritorio justo encima de mi cabeza. Aquí están, dijo Vidal. Poderes notariales, actas de asamblea, transferencias. Aldo Martínez aparece como el representante legal, el administrador único y el socio mayoritario de Inversiones Fantasma S.A. Todo el dinero sucio del último año está a su nombre. Nosotros estamos limpios, Pineda. Cuando la bomba estalle y va a estallar pronto, tal vez en un mes, Aldo será el único que caerá. Le van a caer mínimo 15 años por lavado de dinero y fraude fiscal equiparado. ¿Y Gretel? Preguntó el contador. Ella sabe que vas a sacrificar a su marido. Gretel es mi hija Pineda. Ella sabe lo que le conviene. Ya está harta de Aldo, de todos modos. Dice que es un cursi y que en la cama es un aburrido. Solo se casa con él para mantener la fachada un poco más. En cuanto Aldo pise la cárcel, ella solicita el divorcio. Se queda con la mitad de los bienes que pusimos a nombre de él para despistar, y nosotros nos vamos a disfrutar de la vida a nuestra casa en Zúrich. El plan es perfecto. «Eres un hijo de perra Vidal», dijo el contador, pero se rió. «Soy un hombre de negocios. Ahora tritura esos borradores. Ya tenemos los originales firmados y notariados en la caja fuerte de mi casa. Estos son solo copias de trabajo con mis anotaciones. No quiero que quede ni rastro de mi letra cerca de este asunto». Escuché el zumbido de la trituradora de papel que estaba en la esquina de la oficina. Pero entonces el teléfono de Vidal sonó. «Bueno, sí, Soraya. Ya voy, mujer. Sí, ya sé que tenemos la prueba del menú. Deja de fregar». Colgó. «Maldita sea, tengo que irme. Pineda termina de destruir eso». «Yo también tengo prisa, Vidal. Mi mujer me espera». «Bueno, rompe eso a mano y tíralo. Mañana pasa la limpieza y se lleva todo. Nadie revisa la basura de mi oficina privada». Escuché el sonido de papel rasgándose. Ras, ras, ras. Luego, el sonido de los papeles cayendo en el cesto de metal que estaba a 1 metro de donde yo estaba escondida. «Vámonos», dijo Vidal. Las luces se apagaron, la puerta se cerró. El silencio volvió a la oficina, pero ahora era un silencio pesado, cargado de terror. Esperé 10 minutos contando los segundos con los latidos desbocados de mi corazón. Cuando estuve segura de que se habían ido, salí de mi escondite. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Gateé hasta el cesto de basura. Encendí la pequeña linterna que usaba para limpiar los rincones oscuros. Ahí estaban, pedazos de papel bond de alta calidad. Eran borradores, sí, pero tenían anotaciones manuscritas con pluma fuente de tinta verde. La misma pluma que yo había visto usar a Vidal muchas veces. Y lo más importante, había un documento que no habían roto bien. Solo estaba arrugado y rasgado por la mitad. Era un correo electrónico impreso entre Vidal y un banquero en las Islas Caimán, detallando explícitamente la estructura del fraude y mencionando el sujeto AM. Aldo Martínez asumirá la responsabilidad legal total el día 15 de noviembre. Mis manos, esas manos viejas y torpes, recogieron cada pedazo de papel con una delicadeza que no sabía que poseía. Vacié mi bolsa de elotes que llevaba para cenar y metí ahí todo el contenido del cesto de basura. No dejé ni una grapa.
Salí de ese edificio sintiendo que llevaba una bomba en la bolsa, y en cierto modo así era. Al día siguiente busqué al licenciado Pascual. Pascual había sido un abogado laboralista brillante en sus tiempos, pero el alcohol y la mala suerte lo habían dejado viviendo en un cuarto de azotea en mi misma vecindad. Ahora vendía billetes de lotería en el mercado, pero su mente seguía afilada como una navaja. Le llevé los papeles. Pasamos 3 noches pegándolos con cinta adhesiva transparente sobre la mesa de mi cocina. Cuando Pascual leyó el rompecabezas completo, se quitó los lentes que le faltaba una patita y me miró con terror. Amalia, me dijo con voz grave, esto es grave, muy grave. Tu hijo es un hombre muerto caminando. Lo que estos tipos están haciendo se llama Operación Carrusel. Están lavando dinero del narcotráfico o de corrupción política, y Aldo firmó todo. Si el SAT llega a él, no solo va a la cárcel, le van a quitar hasta el apellido, y los Montemayor saldrán impunes porque no hay ni una firma de ellos en los documentos oficiales, solo en estos borradores y en estas notas. ¿Qué hago, Pascual? Voy a la policía. Pregunté sintiendo que me faltaba el aire. Si vas a la policía, ahora arrestarán a Aldo de inmediato. Él ya firmó. Ya es cómplice aunque sea por estúpido. Necesitas que él mismo se retracte, que denuncie, que colabore como testigo protegido antes de que la orden de aprehensión salga. Tienes que hablar con él. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Fui a su departamento en Polanco, el portero no me dejó subir. El joven Aldo dejó orden de que no se le moleste. Lo llamé desde teléfonos públicos porque mi número lo tenía bloqueado. En cuanto escuchaba mi voz, colgaba. Le mandé mensajes por Facebook, pero Gretel manejaba sus redes y me bloqueó también. Estaba desesperada. La boda era en 2 semanas. Según los papeles, la bomba estallaría una semana después de la luna de miel. No tenía tiempo. Entonces se me ocurrió el plan. Sabía que no me dejaría hablar. Sabía que no me creería si solo se lo decía. Necesitaba que viera las pruebas, pero ¿cómo hacer que recibiera los papeles sin que los rompiera antes de verlos? Decidí usar lo único que él alguna vez había valorado de mí, mi habilidad para coser. Recordé que de niño, cuando tenía miedo, se escondía bajo una colcha de parches que yo le había hecho. Le daba seguridad. Compré lana y tela con mis últimos ahorros. Empecé a coser una colcha matrimonial. Era hermosa con patrones de flores y pájaros. Pero tenía un secreto. La colcha tenía un doble fondo. Entre el forro y la tela principal cosí bolsillos ocultos. En esos bolsillos metí las copias de los documentos reconstruidos, las fotos de los correos que Pascual me ayudó a ampliar y una memoria USB con grabaciones de voz que logré hacer. Pascual me prestó una grabadora vieja en una segunda visita furtiva a la oficina donde grabé a Vidal burlándose de Aldo con sus amigos. Cosí los papeles dentro de la colcha. Si Aldo aceptaba el regalo, sentiría el crujido del papel. La curiosidad lo haría abrir las costuras, y ahí encontraría la verdad. Era mi caballo de Troya. Una colcha de amor llena de una verdad dolorosa. Ese era el plan, entregarle la colcha, susurrarle, ábrela a solas, y rezar. Pero ahora el plan estaba tirado en el suelo de la hacienda Los Arcángeles, bajo una mesa de servicio pisoteado y despreciado. El microbús llegó a mi parada. Bajé con las piernas entumecidas.
Caminé hacia mi vecindad. Estaba oscuro. Los perros ladraban. Entré a mi cuarto que olía a soledad y a frijoles refritos. Me senté en el borde de mi cama. Podía dejarlo así. Podía dejar que se casara, que se fuera de luna de miel y que regresara para ser arrestado. Se lo merecía. Me había humillado, me había negado, me había tratado como basura. Miré la foto de Aldo cuando tenía 5 años, la que tenía en mi buró. Le faltaba un diente y sonreía abrazando a un perro callejero. Maldita sea, susurré. Maldita sea la madre que no puede odiar a su hijo. No podía dejarlo caer, no así, no mientras esos buitres de los Montemayor se reían bebiendo champaña a mi salud. Me levanté. El dolor de mis rodillas desapareció reemplazado por una furia fría calculadora. La furia de la contadora que fui hace muchos años antes de limpiar pisos. La furia de la madre leona. Fui al ropero y saqué mi viejo portafolio de plástico. Ahí tenía los originales de la basura, los que no había puesto en la colcha. Pascual me había dicho: nunca entregues los originales, Amalia. ¿Qué razón tenía el viejo borracho? Salí de mi casa, no esperé al microbús. Paré un taxi y le di al conductor los últimos 500 pesos que tenía guardados para la luz. A la Hacienda Los Arcángeles, dije, y písele, joven, tengo una boda que arruinar. Llegué a la hacienda 1 hora después. La fiesta estaba en su apogeo. Se escuchaba música de banda a todo volumen. Los guardias de la entrada ya no estaban tan alertas. Seguramente estaban bebiendo o coqueteando con las meseras. Aproveché que entraba una camioneta de proveedores de hielo y me colé detrás agachada. Conocía el camino. Fui directo a la zona de servicio. Nadie se fija en una vieja con vestido negro en la oscuridad. Llegué hasta el borde del jardín. Aldo y Gretel estaban en el centro de la pista bailando el vals de los novios. Luces de bengala chisporroteaban alrededor de ellos. Se veían felices, falsamente felices. Vidal brindaba con una copa en alto, la sonrisa del diablo en su cara aceitosa. Vi mi caja. Seguía ahí, debajo de la mesa de servicio donde habían apilado los platos sucios. Nadie la había tocado. Era basura para ellos. Caminé. Esta vez no pedí permiso. Esta vez no bajé la cabeza. Caminé directo hacia la pista de baile. Un mesero intentó detenerme. Señora, no puede pasar. Lo empujé con una fuerza que no sabía que tenía. Quítese, le gruñí. La música se detuvo poco a poco cuando la gente empezó a notarme. El murmullo creció. Gretel me vio y soltó un grito ahogado. Aldo se puso pálido como un muerto. Llegué hasta la mesa de servicio. Me agaché y recogí mi caja rota. La tela de la colcha colgaba tristemente por un lado. Me di la vuelta y miré a mi hijo. Estaba a 5 metros de mí. ¡Seguridad!, gritó Vidal Montemayor derramando su bebida. ¡Saquen a esta loca de una vez por todas! 2 guardias corrieron hacia mí desde los extremos del jardín. Levanté la mano libre, señalando a Aldo con un dedo acusador. «¡Nadie me toca!», grité con una voz que salió desde mis entrañas, una voz que resonó sin necesidad de micrófono. «Aldo, tiraste mi regalo, tiraste a tu madre a la basura, pero soy tan necia que vine a devolverte la basura». Los guardias dudaron. La escena era demasiado tensa. «Mamá, por favor», suplicó Aldo, su voz quebrada por la vergüenza. «Vete, ya no hagas más daño». «Daño reí. Una risa seca sin humor. «¿Crees que yo te hago daño, pobre idiota?».
Metí la mano dentro de la caja rota entre los pliegues de la colcha y saqué el primer documento. Era una hoja arrugada pegada con cinta pero claramente legible. ¿Reconoces esto, Vidal? Pregunté, girándome hacia el suegro. Levanté el papel para que lo viera. Vidal entrecerró los ojos. Su cara pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto en un instante. Reconoció su propia letra verde. «¡Quítenle eso!», aulló Vidal, perdiendo la compostura por completo. «Es una ladrona, robó documentos confidenciales». Eso fue un error. Al decir documentos confidenciales, confirmó que lo que yo tenía era importante. Los invitados que hasta ese momento me veían con desprecio, ahora me veían con curiosidad morbosa. Muchos sacaron sus celulares. «No robé nada», dije caminando hacia el centro de la pista, hacia el micrófono del vocalista de la banda que me miraba con la boca abierta. Le quité el micrófono de la mano. «Lo encontré en la basura», dije, y mi voz amplificada llenó todo el jardín. «En la basura donde Vidal Montemayor y su familia creen que pueden tirar a la gente como yo y a la gente como tú, Aldo». Aldo me miraba confundido. «¿De qué hablas?». Miré a mi hijo. «Abre la colcha, Aldo. Ahí está tu herencia, no la casa que prometieron y que está hipotecada hasta el techo. No el coche que está a nombre de una empresa fantasma. Tu herencia es la verdad». Lancé la caja a sus pies. Cayó con un golpe sordo. El silencio era absoluto. Ni los grillos se atrevían a cantar. Aldo se arrodilló lentamente como en un sueño. Sus manos temblorosas tocaron la tela bordada. «¡No la abras!», gritó Gretel, corriendo hacia él. «Es una trampa de la vieja bruja». Pero Aldo ya había sentido el crujido del papel bajo la tela. Me miró una vez más, vio mis ojos y por primera vez en años me creyó. Rasgó la tela de la colcha. Y el infierno se desató en la hacienda Los Arcángeles. Cientos de hojas de papel volaron por el aire como palomas blancas asustadas. Fue un espectáculo casi poético, si no fuera porque cada una de esas hojas contenía la suciedad más negra de la familia Montemayor. Cayeron sobre la pista de baile, sobre los zapatos lustrados de Aldo, sobre la cola del vestido de novia de Gretel. Algunas fueron arrastradas por la brisa nocturna hacia las mesas de los invitados, quienes, impulsados por el morbo que caracteriza a la alta sociedad cuando huele sangre, se agacharon para recogerlas. Aldo sostenía la colcha rasgada con una mano y con la otra apretaba un legajo de documentos que había quedado atrapado en el forro. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro de la página. Yo sabía exactamente qué estaba leyendo. Era el documento A, el borrador del acta constitutiva de Inversiones Horizonte S.A., donde su nombre aparecía en letras mayúsculas como el único responsable legal de una deuda fiscal de 50 millones de pesos. Y junto a eso, grapada con saña, la copia del correo electrónico donde Vidal se refería a él como el idiota útil. «¿Qué es esto?», susurró Aldo. Su voz era apenas un hilo, pero en el silencio sepulcral del jardín sonó como un grito. Levantó la vista hacia Vidal. «¿Qué es esto, Vidal? Aquí dice que soy dueño de una empresa que importó maquinaria inexistente. Aquí dice que yo firmé cheques que nunca vi». Vidal Montemayor reaccionó con la violencia de una bestia acorralada. Se abalanzó sobre Aldo intentando arrebatarle los papeles. «Dame eso, esos papeles son falsos».
Esa vieja los fabricó, gritó Vidal, su cara congestionada y sudorosa. Seguridad, quítenle eso, está arruinando la boda de mi hija. Pero los guardias de seguridad no se movieron, no eran tontos. Veían los teléfonos celulares de 200 invitados grabando la escena. Nadie quería ser el cómplice que golpeara a una anciana o al novio en medio de un escándalo que ya se estaba transmitiendo en vivo por Instagram. Me interpuse entre Vidal y mi hijo. A mis 70 años, con mis rodillas doloridas y mi espalda cansada, me sentí más fuerte que nunca. Levanté la barbilla y miré al gran empresario a los ojos. Atrévete a tocarlo, le dije en voz baja, pero con una amenaza tan real que Vidal se detuvo en seco. Atrévete a ponerle un dedo encima a mi hijo otra vez y juro por la Virgen que te arranco los ojos aquí mismo. Vidal retrocedió jadeando. Miró a su alrededor buscando apoyo. Miró a su esposa Soraya, pero ella estaba petrificada, aferrando su bolso Chanel como si fuera un salvavidas. Miró a sus socios comerciales en las mesas VIP, pero todos desviaban la mirada o fingían revisar sus teléfonos. El barco se hundía y las ratas ya estaban nadando. Señoras y señores, dije volviendo a hablar por el micrófono. Mi mano no temblaba. Lo que tienen en sus manos o en el suelo no son chismes, son pruebas. Pruebas de que la familia Montemayor, esos que se dicen gente decente, esos que salen en las revistas de sociales, son unos ladrones vulgares. Caminé 2 pasos hacia la derecha y recogí una hoja del suelo. La levanté para que todos la vieran. Aquí tengo una transferencia bancaria, leí. Fecha 15 de septiembre. Monto 3 millones de pesos. Origen fondos públicos del Estado. Destino cuenta personal de Gretel Montemayor en las Islas Caimán. Concepto consultoría fantasma. Gretel soltó un chillido agudo. Cállate, cállate vieja bruja. Eso es mentira. Me giré hacia ella. Se veía ridícula con su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, no de tristeza. ¿Mentira?, pregunté suavemente. Entonces, ¿por qué en la página 24 del expediente que tiene Aldo en la mano hay un chat de WhatsApp impreso donde tú le dices a tu padre: papá, asegúrate de que la cuenta esté a mi nombre de soltera porque en cuanto metan a Aldo a la cárcel le voy a pedir el divorcio y no quiero compartir nada con ese perdedor? Aldo dejó caer los brazos. El papel se deslizó de sus dedos. Miró a Gretel como si estuviera viendo a un monstruo. ¿Tú sabías?, preguntó él. ¿Tú sabías que me iban a usar de chivo expiatorio? Gretel intentó componer su rostro. Intentó poner esa cara de niña inocente que había usado para enamorarlo. Mi amor, no... Ella miente... es una resentida social. No, no me mientas, rugió Aldo. Fue un grito de dolor puro, el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Leí el chat. Ahí está tu número. Ahí está tu foto de perfil. Me vendiste Gretel. Me vendiste a tu padre para que él pudiera seguir jugando al millonario. Vidal intentó una última jugada desesperada. Se subió a una silla y gritó a la multitud: escúchenme todos, esto es un montaje, esa mujer está loca, es una extorsionadora. Llamen a la policía, quiero que la arresten ahora mismo. No hace falta que la llamen, dije yo, con una calma que heló la sangre de Vidal. Yo ya la llamé. En ese preciso instante, como si fuera una escena de película, las sirenas empezaron a sonar. No era una patrulla solitaria, eran varias.
El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente cortando el aire de la noche, ahogando los murmullos de los invitados. Luces rojas y azules empezaron a rebotar contra los muros blancos de la hacienda, tiñendo las rosas importadas de colores policiales. El portón principal se abrió de golpe. 3 camionetas de la Guardia Nacional y 2 vehículos de la Fiscalía especializada en delitos fiscales entraron derrapando en la grava. Hombres armados y con chalecos tácticos descendieron rápidamente. Al frente de ellos venía el comandante Rivas, un hombre serio al que el licenciado Pascual había contactado días atrás. Y junto a él, cojeando un poco, pero con una sonrisa de satisfacción, venía mi amigo Pascual sosteniendo una carpeta gruesa bajo el brazo. «¡Nadie se mueva!», ordenó Rivas a través de un megáfono. «Esto es un operativo federal». El pánico se apoderó de la fiesta. Las señoras de las lomas gritaban, los empresarios buscaban salidas traseras, los meseros soltaban las bandejas. «Vidal Montemayor, Soraya de Montemayor y Gretel Montemayor», anunció Rivas caminando directo hacia la pista de baile. «Quedan detenidos por los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal, equiparado delincuencia organizada y falsificación de documentos oficiales». Vidal intentó correr. Fue un intento patético. Dio 2 pasos hacia los arbustos antes de que un oficial joven lo tacleara contra el pasto. Su traje gris brillante se manchó de lodo. Sus anillos de oro brillaron bajo las luces de las linternas policiales mientras le colocaban las esposas. «Suéltenme, no saben quién soy», gritaba Vidal con la cara aplastada contra la tierra. «Soy amigo del gobernador». «El gobernador fue quien firmó la orden de cateo hace 1 hora cuando le enviamos las pruebas que esta señora nos proporcionó», respondió Rivas secamente. «Levántelo». Soraya no corrió. Se desmayó o fingió desmayarse, cayendo dramáticamente en una silla. Una oficial mujer la levantó sin mucha delicadeza y la esposó mientras estaba inconsciente. Gretel fue la peor. Cuando los oficiales se acercaron a ella, se escondió detrás de Aldo, sí detrás del hombre al que planeaba enviar a la cárcel. «Aldo, diles algo», chillaba ella jalándole el saco. «Diles que es un error, soy tu esposa, tienes que protegerme». Aldo se quedó quieto, rígido como una estatua. Miró las manos de Gretel aferradas a su manga. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se soltó de su agarre. Se quitó el saco del esmoquín, ese saco que ella había elegido para él, y lo dejó caer al suelo. «No», dijo Aldo. Su voz era fría, vacía. «No eres mi esposa. No firmamos el acta del civil todavía. La juez no había llegado». Gretel lo miró con horror. Los oficiales la tomaron por los brazos. Ella empezó a patalear su vestido de novia, rasgándose sus tacones de diseñador, clavándose en el pasto. «Maldito seas, Aldo, maldita sea tu madre, son unos nacos, unos muertos de hambre», gritaba mientras la arrastraban hacia las patrullas. El comandante Rivas se acercó a donde estábamos Aldo y yo. Miró a Aldo, luego miró los documentos que mi hijo aún sostenía en la mano. «Aldo Martínez», dijo el comandante. Mi corazón se detuvo. Este era el momento de la verdad. Si el comandante decidía que Aldo era cómplice, se lo llevarían también. Me adelanté. «Comandante», dije rápidamente. Él no sabía. Él fue utilizado. Aquí en la colcha, en los documentos, hay pruebas de que falsificaron su consentimiento en muchas ocasiones. Él es una víctima más.
El comandante Rivas me miró. Luego miró a Pascual, que asintió desde atrás. «Lo sabemos, doña Amalia», dijo Rivas. Su tono fue más suave. «Revisamos la evidencia preliminar que nos envió su abogado. Parece que el joven aquí presente es, bueno, digamos que fue extremadamente ingenuo, pero no el cerebro de la operación». Se dirigió a Aldo. «Joven va a tener que acompañarnos al Ministerio Público para rendir declaración, pero va en calidad de testigo, no de imputado. Por ahora». Aldo asintió aturdido. «Sí, sí, claro, lo que sea». Rivas hizo una señal a sus hombres. Empezaron a dispersar a los invitados tomando nombres y datos. La fiesta más exclusiva del año se había convertido en la escena del crimen más grande de la década. Me quedé parada en medio del caos, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a abandonar mi cuerpo, dejándome con un cansancio infinito. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que sentarme en una de las sillas doradas que habían quedado vacías. Miré mis manos. Estaban sucias de polvo y tinta de periódico. Me dolían las articulaciones, pero respiraba. Por primera vez en meses, respiraba tranquila. «Mamá». Levanté la vista. Aldo estaba parado frente a mí. Ya no se veía como el empresario exitoso, se veía como un niño perdido. Tenía el cabello despeinado, la camisa desabotonada y los ojos rojos e hinchados. Se dejó caer de rodillas frente a mí. No le importó ensuciarse los pantalones de 30,000 pesos. Apoyó la frente en mis rodillas sobre la tela barata de mi vestido negro y empezó a llorar. No fue un llanto discreto, fue un llanto feo, ruidoso, gutural. El llanto de quien se da cuenta de que ha vivido una mentira. El llanto de la vergüenza absoluta. «Perdóname», sollozaba. «Perdóname, mamá. Soy una basura. Soy una mierda. Me dijeron que eras una vergüenza y yo les creí. Dios mío, me iban a meter a la cárcel. Gretel, ella se reía de mí». Sentí sus lágrimas mojando mi vestido. Mi mano por instinto se levantó para acariciar su cabello. Era el mismo cabello negro que yo peinaba con agua de limón cuando iba a la primaria. Era mi hijo, mi sangre, pero mi mano se detuvo en el aire. Recordé el sonido de la caja rompiéndose contra el suelo. Recordé su voz gritando, «¡Lárgate!». Recordé los años de soledad, las navidades que pasé sola mientras él viajaba a Aspen con los Montemayor. Recordé cómo me escondió, cómo me negó. Bajé la mano, pero no para acariciarlo. La puse suavemente sobre su hombro y lo empujé un poco lo suficiente para que me mirara a los ojos. «Levántate, Aldo», le dije. Mi voz no era cariñosa, era firme. Él levantó la cara, buscando en mis ojos el consuelo incondicional que siempre le había dado, buscando a la madre abnegada que siempre perdonaba todo. Pero esa madre se había quedado afuera en la carretera polvorienta. «Mamá, por favor, dime que me perdonas. No sé qué voy a hacer. No tengo nada. El trabajo, la casa, el coche, todo era de ellos. Estoy en la calle». «Tienes tus manos», le dije, «y tienes tu libertad. Eso es más de lo que ibas a tener mañana si yo no hubiera venido». Lo sé, lo sé. Te debo la vida. Te prometo que voy a cambiar. Voy a trabajar. Te voy a comprar esa casa que te prometí. Vamos a volver a ser una familia». Negué con la cabeza lentamente. «No, Aldo. No vamos a volver a hacer nada por ahora». Él me miró con pánico. «¿Qué dices? ¿Me vas a abandonar?». «Tú me abandonaste hace años, hijo», le dije,
y cada palabra me dolía como si me arrancaran una muela. Me abandonaste cuando te avergonzaste de mi pobreza. Me abandonaste cuando decidiste que el dinero valía más que tu madre. Hoy te salvé de la cárcel porque es mi deber de madre. No podía dejar que te pudrieras ahí por tonto, pero salvarte de la ley es una cosa. Salvarte de ti mismo es otra. Me puse de pie. El licenciado Pascual se acercó ofreciéndome su brazo. ¿A dónde vas?, preguntó Aldo intentando agarrar mi mano. Me voy a mi casa, a mi cuarto de azotea que huele a humedad, pero que es mío y es honrado, respondí. Tú tienes que ir con la policía. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones, Aldo. Tienes que declarar, tienes que trabajar, tienes que pagar tus deudas. Y tienes que aprender a ser un hombre, no un muñeco de los ricos. Pero, ¿puedo ir a verte después? Lo miré una última vez. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más: respeto. Por primera vez en su vida adulta, me estaba viendo con respeto, no como a la sirvienta, sino como a la mujer que acababa de derribar un imperio criminal con una caja de cartón. Gánatelo, le dije. Gánate el derecho de llamarme madre otra vez. Empieza por recoger esa colcha del suelo, lávala, y cuando esté limpia, realmente limpia, entonces hablamos. Tomé el brazo de Pascual y nos dimos la vuelta. Caminamos hacia la salida pasando entre las mesas vacías y las copas de champaña a medio beber. Los pocos invitados que quedaban nos abrían paso mirándome con una mezcla de temor y asombro. Ya no era la vieja invisible, era doña Amalia, la mujer que destruyó a los Montemayor. Al salir del portón, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Olía a lluvia. ¿Estás bien, Amalia?, me preguntó Pascual dándome unas palmaditas en la mano. Estoy cansada, Pascual, admití apoyándome en él. Muy cansada, pero tengo el alma ligera. Hiciste lo correcto. Fue duro, pero fue lo correcto. Lo sé. Ahora llévame a unos tacos. Tengo un hambre que me muero, y esos canapés de salmón se veían horribles. Pascual se rió. Fue una risa honesta de amigos. Vamos pues, yo invito. Vendí 2 series completas de lotería hoy. Nos alejamos en la noche dejando atrás las luces parpadeantes de las patrullas y el desastre de una vida de apariencias que se había derrumbado bajo el peso de la verdad. 6. Después, la vida tiene formas curiosas de acomodar las cosas. Dicen que el karma es un plato que se sirve frío, pero yo creo que a veces se sirve caliente como un buen café de olla. Han pasado 6 meses desde la boda del escándalo, como la llamaron los periódicos locales. Fue la noticia del mes. La foto de Vidal Montemayor siendo esposado salió en primera plana. La foto de Gretel gritando con el maquillaje corrido se convirtió en un meme de internet. El juicio fue rápido. Con las pruebas que yo aporté, los originales que tenía guardados bajo mi colchón y que entregué a la fiscalía al día siguiente, no tuvieron escapatoria. Vidal y Soraya están en el reclusorio Oriente, esperando sentencia definitiva. Se dice que les van a caer 20 años. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas. La Hacienda Los Arcángeles ahora tiene un letrero enorme de asegurado por la FGR. Gretel. Bueno, Gretel intentó huir. La atraparon en el aeropuerto de Cancún intentando abordar un vuelo a Miami con un pasaporte falso. Resulta que ella también había firmado varios cheques fraudulentos. Ahora,
Comparte celda con otras reclusas que, según me cuenta Pascual, con una sonrisita no están muy impresionadas con su apellido ni con sus conocimientos sobre moda. Y Aldo se salvó de la cárcel tal como prometió el comandante Rivas, pero no se salvó de la ruina. El SAT le impuso una multa considerable por su negligencia y participación, aunque fuera involuntaria. Le embargaron todo lo que estaba a su nombre, que básicamente era nada real, solo deudas. Perdió el departamento de lujo que era rentado por la empresa, perdió el coche que era leasing, perdió a los amigos de la alta sociedad. Se quedó literalmente con lo que traía puesto esa noche. Durante los primeros 2 meses no supe nada de él. Pascual me decía que lo había visto durmiendo en un albergue del centro, haciendo filas para conseguir trabajo. Yo me mordía los labios para no ir a buscarlo. Me costaba, Dios sabe que me costaba. Quería llevarle una cobija a un plato de sopa, pero sabía que si lo hacía, echaría a perder la lección. Tenía que tocar fondo. Tenía que saber lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente, no con las mentiras de su suegro. Yo, por mi parte, tuve un cambio de suerte. Resulta que hay una recompensa por denunciar fraudes fiscales de gran magnitud cuando estos llevan a la recuperación de activos del Estado. El licenciado Pascual tramitó todo. No me hice millonaria ni mucho menos, pero el gobierno me dio un porcentaje de lo recuperado. Fue suficiente para comprar un pequeño departamento de interés social en una zona tranquila lejos de la humedad de la Doctores. Y me sobró para operarme las rodillas. Ahora camino mejor. Ya no cojeo tanto. Y Pascual viene a visitarme los domingos. Jugamos dominó y comemos tamales. Ayer sonó el timbre de mi nuevo departamento. Miré por la mirilla. Era un hombre joven, con ropa de trabajo de mecánico, un overol azul manchado de grasa, botas de seguridad gastadas. Tenía las manos negras de aceite, pero se había lavado la cara. Era Aldo. Abrí la puerta. Se veía más delgado, más quemado por el sol. Ya no tenía esa arrogancia de mi rey. Se veía cansado, pero sus ojos estaban claros. Buenas tardes, doña Amalia, dijo. No me dijo mamá, me dijo doña Amalia con un respeto inmenso. Buenas tardes, Aldo. Él sostuvo algo en sus manos. Era una bolsa de plástico transparente. Adentro, doblada perfectamente, estaba la colcha. La sacó. Estaba limpia, impecable. Había cosido la rasgadura él mismo. Se notaban las puntadas torpes hechas por manos de hombre que nunca le habían agarrado una aguja, pero estaba reparada. El hilo era de un color ligeramente distinto, pero estaba firme. Me tardé, dijo él bajando la vista a la colcha. Tuve que ahorrar para el jabón especial porque la lana es delicada. Y me tomó tiempo aprender a zurcir. Una señora en la vecindad donde vivo ahora me enseñó. ¿Quedó bien?, dije pasando mi dedo por la costura irregular. Tengo trabajo, continuó él levantando la vista. En un taller mecánico en la colonia obrera, soy ayudante general. Lavo piezas barro, el taller paso herramientas. El dueño don Chucho dice que soy lento, pero que no me quejo. Me paga el salario mínimo y las propinas. Sonrió tímidamente. Es dinero limpio, doña Amalia. Huele a grasa, pero es mío. Sentí un nudo en la garganta. Este era el hijo que yo había criado, el niño que compartía su pollo. Había vuelto. Había tenido que perderse en un palacio de mentiras para encontrarse en un taller de grasa, pero había vuelto. Te traje esto también, dijo metiendo la mano en el bolsillo del overol.
Sacó un billete de 50 pesos arrugado y una barra de chocolate abuelita. Es para... bueno, es para el gasto. Sé que no es nada, pero es lo que me sobró de la semana. Tomé el billete y el chocolate. Para mí valían más que los cheques de los Montemayor. Pásale, le dije haciéndome a un lado de la puerta. Acabo de hacer café de olla y creo que hay pan dulce. Los ojos de Aldo se llenaron de lágrimas, pero esta vez no lloró. Se aguantó como los hombres. Asintió, se limpió las botas en el tapete de entrada para no ensuciar mi piso limpio y entró. Gracias, mamá, susurró al pasar junto a mí. Cerré la puerta. La boda fue un desastre. La familia perfecta fue una farsa. Pero mientras veía a mi hijo sentarse en mi pequeña mesa de comedor con sus manos sucias de trabajo honrado, tomando una taza de café caliente, supe que al final habíamos ganado. No permitas que nadie te trate como basura, ni siquiera tu propia sangre. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, a veces en un tribunal y a veces envuelta en una vieja colcha de parches.